Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida formal. La mayoría me conocen, pero me voy a presentar. Mi nombre es Belén Ehlers. Yo soy médica con perfil, médica pediatra con perfil en urgencias. Trabajo en el Hospital Castro Rendón, ya van a ser 6 años en el servicio de urgencias, prácticamente desde que se formó. En el día de hoy yo voy a estar acompañada por una de mis compañeras del equipo, que es Lili Gómez, que es parte del equipo de enfermería. Trabajamos todos los días juntas y muchas guardias juntas. Así que bueno, es mi invitada de hoy y es la que nos va a hacer las observaciones desde el punto de vista de la enfermería. Así que si les parece, comenzamos con el tema de hoy, que es vómitos en la guardia pediátrica. Bueno, desde ya la idea era dar algunos conceptos. Yo trato la mayoría de las veces cuando doy alguna clase de ser lo más práctica posible, de que se lleven cuestiones que inmediatamente lo puedan ver reflejado en la práctica diaria. Pero hay algunas cosas que sí o sí vamos a tener que definir o conceptualizar para poder entender todos de qué estamos hablando. Vamos a traer algunos conceptos como muy generales, porque considero que cada uno tiene las herramientas como para después poder ahondar en un libro alguna definición más particular, o incluso no vamos a hablar de las vías específicamente nerviosas, de cómo se activa el centro del vómito, y eso lo puede cada uno, si considera como algo necesario de la práctica, buscarlo prácticamente en cualquier libro, o incluso también en internet. Entonces sí creo que como definición todos tenemos que entender que si vamos a hablar de vómitos, a partir de ahora vamos a hablar de aquella situación que se genera como la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, que va a estar provocada por una contracción de la musculatura del tórax y del abdomen, y que se va a deber a un fenómeno que es reflejo, que si bien es muy complejo, y por eso les decía que quizás no sea motivo de la charla de hoy, charlar es justamente específicamente de cómo se activa ese reflejo, pero sí entender que es complejo y que intervienen multiplísimas vías, ya sea aferentes, un centro que coordina, y vías eferentes también que terminan provocando el vómito. Y que este reflejo complejo se va a activar por multiplísimos estímulos también, que pueden ser estímulos humorales como neuronales, y ahora vamos a ir viendo qué es lo que más nos interesa de esto. Pero sí dejar en claro que es la expulsión forzada del contenido del estómago hacia la boca. Bien, y a partir de allí, de todas formas, me parecía importante también poder definir otros conceptos que no son vómitos, que muchas veces se confunden con la definición de vómito, y que es importante poder separarlos. Uno de ellos son las náuseas. En realidad la náusea no es igual a vómito, y la náusea no siempre tiene que estar con un vómito, sino que a veces puede ser la náusea sola, o el vómito solo, o estar juntos. Y eso también vamos a ver más adelante, que nos ayuda a pensar qué está pasando con el niño. Pero cuando hablamos de náuseas vamos a hablar solo de la sensación de querer vomitar. Muchas veces estas náuseas o esta sensación se puede acompañar de sensaciones de asco, de aumento de la salivación, de sensaciones de piel de pollo, de que se nos pone piloerección, de sudoración, es decir, va a estar impregnado de algunos otros reflejos, pero es solamente la sensación, sin la expulsión. Por otra parte, podemos hablar, y a partir de ahora es súper importante que los separemos, y no vamos a hablar de regurgitación en esta clase, pero sí vamos a definirla. La regurgitación va a ser la expulsión de la comida, y hasta ahí vamos igual, que puede ser procedente del esófago o del estómago, pero no va a tener náuseas, que no necesariamente el vómito lo tiene, pero sí algo importante es que no tiene contracciones enérgicas de los músculos. Habíamos dicho que el vómito necesita como esa contracción del tórax y contracción del abdomen hasta terminar a hacer la expulsión. La regurgitación es algo como feliz. Por eso pusimos esa foto del bebé del medio, que tiene la regurgitación cayendo de la boca, pero en realidad sin ninguna otra sensación o situación que lo acompañe, ¿sí? Entonces la mayoría de las veces van a ver que la regurgitación cae, y el vómito suele tener un poco más de fuerza. Las arcadas, por otra parte, y lo vamos a ver bien claro en la tercera foto de la nena, es el movimiento respiratorio espasmódico y abortivo de la glotis cerrada, junto con contracciones de la pared abdominal, pero que no expulsan nada, ¿sí? Entonces fíjense que incluso forman como partes de lo que termina siendo un vómito, ¿no? Pero que un niño tenga arcadas no quiere decir que tenga vómitos.
Y si algo también que nos parece importante, porque esto quizás nos marca una forma de accionar diferente, es a partir de ahora, cuando hablemos de vómitos incoercibles, vamos a hablar de vómitos que no ceden o que no calman con medidas simples. Es decir, que el niño llega a la consulta y en general madre, padre, cuidador nos dice no para de vomitar. Bien, entonces, teniendo en cuenta que vómitos no es náuseas, vómito no es regurgitación, vómito no es arcada, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a arrancar con algunas cuestiones más del vómito, que es la clase de hoy. Bueno, con respecto un poco a la epidemiología, es importante saber que supone una de las causas más frecuentes en la consulta de una guardia. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que un niño viene solo por vómitos? De hecho, creo que no existe día de guardia que alguien no venga por vómitos. Lo que tiene de interesante o de importante el vómito es que además de ser frecuente, puede ser un síntoma principal o puede ser un síntoma acompañante de otras afecciones, y ahí es donde nosotros tenemos que entonces afinar nuestro ojo, y que si bien la causa más frecuente y común a todas las edades es que sea secundaria a alguna infección banal, como por ejemplo un cuadro respiratorio alto, un resfrío, una gripe, incluso puede ser un cuadro respiratorio bajo como una neumonía, y por lo más lejos los cuadros gastrointestinales, sí es importante reconocer que el vómito puede ser una expresión de una enfermedad grave o también de una enfermedad quizás no grave, pero que requiere un abordaje quirúrgico. Y algo que no podemos desmerecer es que muchas veces uno dice, bueno, a ver, pero ¿viene solo por vómitos? Sí, viene solo por vómitos. ¿Por qué? Porque genera mucha ansiedad y angustia en el niño y también en el familiar, mientras más pequeño sea el niño, incluso en los más grandes también. Entonces, esta impregnación de ansiedad y de angustia hace que el vómito muchas veces se convierta para las familias en una emergencia y una consulta inmediata. Bien, cuando hablamos de vómitos es importante entonces clasificar algunas situaciones donde uno como personal de salud dice, bueno, a ver, este vómito merece un abordaje de importancia, o este vómito en realidad merece más puericultura o algunos consejos o algunos tips para la familia. Y para eso nos tenemos que guiar en algunas clasificaciones. Así que nosotros le trajimos 3 clasificaciones diferentes. Esta es específicamente según las características. Entonces, vamos a dividir estos 5 tipos de vómitos que nos parecía importante diferenciar. Uno van a ser los vómitos mucosos o mocosos, donde los mismos cuidadores observadores nos van a decir, vomitó y era todo moco. Listo, perfecto. Eso en realidad no tiene gran importancia y lo vamos a asociar a, por ejemplo, un cuadro respiratorio alto. Otro puede decirnos, bueno, a ver, el vómito era un vómito amarillento. Y acá ya empieza a generar cierta duda porque amarillo versus verde flúor de la bilis, y acá sí tendremos que tener un poco más de observación. Cuando el vómito es amarillento, amarillento verdoso, amarillento de un montón de colores, pero no es el verde flúor de la primera foto que tenemos ahí, ese vómito es de contenido intestinal. Es muy frecuente y muchas veces se presenta cuando el contenido gástrico ya está pasado, porque ya está vomitado, y sigue siendo igual de baja importancia. Ahora, ¿cuáles son los 3 vómitos que yo como personal de salud jamás debo desmerecer? Uno es el vómito bilioso, el verde flúor. Sea cual sea la edad, siempre va a ser importante, así sea en el recién nacido, que jamás debiera tenerlo, como en un paciente adolescente. Es verdad que en el recién nacido o en el lactante, como vamos a ver más adelante, van a sugerirnos obstrucción, la cual puede ser total o parcial, y en los escolares y en los preescolares también puede ser sugestivo de obstrucción más bien mecánica, en este caso por la edad del paciente. Debemos tener en cuenta que estos vómitos, uy, qué mal escrito que me quedó, estos vómitos sí son, muchas veces nos llaman la atención porque suelen dar vómitos incoercibles y tienen contenido no solamente gástrico alimentario, sino que también tienen ácido y por eso tienen ese color verde flúor. Entonces, ese sería nuestro primer vómito de alarma. El segundo vómito de alarma es el vómito fecaloide, y muchas veces es observado en la familia por un vómito que nos pueden decir es oscuro, y lo más importante es el olor. Creo que el olor de un vómito fecaloide, nadie se le olvida el que haya olido un vómito fecaloide, porque es igual que oler caca. Entonces, su presencia denota una obstrucción digestiva baja. Obviamente este paciente va a venir con un combo de síntomas diferentes, ¿no? Pero ese sería el segundo vómito que nosotros no podríamos desmerecer. Y el tercero, y quizás uno de los más importantes, es el vómito donde nos refieren que haya sangre. Y ojo acá,
porque muchas veces tendemos a desmerecer el vómito que viene con algunas pequeñas estrías, que también tiene importancia, pero sin lugar a dudas supone una urgencia para un niño cuando la sangre es fresca y en gran cantidad, como vemos en la foto de esa pequeña. Es verdad que puede ser más bien roja cuando es una sangre más bien fresca, o puede ser más oscura, más negruzca, incluso confundirse con el fecaloide, dada la diferencia con el olor de todas formas, cuando es más oscura o como que la sangre está deglutida y por eso se llama borra de café. Pero esos tres vómitos, el verde bilioso, el verde flúor, el fecaloide y los que están manchados con sangre, sin lugar a dudas son vómitos que nosotros como personal de una guardia deberían alarmarnos. Y las otras dos clasificaciones que también nos parecían importantes son las clasificaciones según la ingesta y las clasificaciones según el carácter. Según la ingesta, esto siempre es importante preguntarlo, bueno, ¿vomitó junto con la comida? ¿Vomitó después de que terminó la comida? ¿Vomitó un tiempo después de comer? ¿Vomitó mucho después? ¿O en realidad vomitó y no tenía nada que ver con la comida? Y eso también es importante, y después lo vamos a reforzar cuando hacemos el interrogatorio, cuando vemos la parte del interrogatorio, en que nos ayuda a pensar qué es lo que está sucediendo. Y la última clasificación que nos interesa que ustedes comprendan o que se lleven es según el carácter. Es verdad que en la sala de urgencias, en una guardia, de todos estos tipos de vómitos, el que nos va a importar es el vómito agudo, es decir, algo que viene en el momento, no en el paciente que viene crónicamente enfermo, el paciente que ya viene con vómitos o una historia de vómitos o muchas consultas por vómitos previas, ¿no? Quizás a nosotros hoy, en la clase de hoy, más nos interesa reconocer el vómito agudo, que es el niño sano que de golpe empieza a vomitar. Bien, cuando hablamos de etiologías, en realidad hay un choclazo, porque en realidad el vómito no deja de ser un síntoma de algo, pero no una enfermedad por sí sola. Entonces, nosotros acá le trajimos esta tabla que está extraída de la Asociación Española de Emergencias Pediátricas, que incluso lo tienen dentro de la bibliografía de la clase de hoy en la carpeta, pero también nos parecía importante, bueno, a ver, de toda esta tabla enorme, que hay un montón de enfermedades, que leer cada enfermedad me puede llevar un montón de tiempo, vamos a remarcar cuáles no debiéramos menospreciar, e incluso vamos a repasar algunas características más adelante de cada una de estas enfermedades para poder detectarlas a tiempo. Y acá vamos, y también es importante esto de la diferencia por la edad, porque nos va a diferenciar distintos tipos de enfermedades a pensar, o situaciones a pensar. Entonces, en el recién nacido, si no hablamos de regurgitación y hablamos de vómito, siempre nos tenemos que prender la situación de alarma. Puede ser por situaciones agudas, puede ser por situaciones más bien crónicas y no cíclicas porque es muy pequeñito, pero siempre, siempre, siempre tenemos que pensar que la enfermedad que puede estar sufriendo el niño por tener vómitos puede ser de cierta importancia. Entonces, el recién nacido es el que nunca vamos a desmerecer. En la medida que el paciente se va haciendo más grande, quizás uno, bueno, afina un poco más el ojo en poder diferenciar en qué hay de grave, qué hay de no grave y qué le tengo que prestar atención. Dentro de lo que es más bien agudo, hay dos enfermedades que a lo lejos son las más importantes. Las infecciones sistémicas, que de todas formas va a estar abajo y lo vamos a pensar como sepsis, y quizás sea la más urgente de todos cuando pensamos en un lactante con vómitos, o también, y lo más clásico y lo más frecuente, una gastroenteritis aguda. Y después cuando vamos a lo no tan agudo, podemos pensar en un paciente asmático con una reagudización, que en realidad vomita por su cuadro respiratorio, en un paciente que tiene tos, que quizás sea uno de los más frecuentes, pero no el más importante, y ojo con los pacientes que tengan antecedentes de cardiopatías o alguna situación de consultas a cardiología y comienza con vómitos también, podría ser la expresión en un lactante de una insuficiencia cardíaca. Entonces, como vemos, en realidad, uno dice vómito y ¡fum! Se nos tendría que disparar un abanico de posibilidades. Cuando hablamos del niño, es decir, del niño ya escolar, preescolar y escolar, vamos a pensar, cuando hablamos de agudo y el niño con mucho vómito, igual ahora vamos a ir viendo cada una de estas patologías, vamos a pensar en situaciones que requieran un abordaje quirúrgico por sobre todas las cosas, que esté invaginado, que esté volvulado, que tenga una apendicitis. Por frecuencia y ojo, dependiendo de la deshidratación, puede ser más o menos importante una gastroenteritis aguda de vuelta. Y acá aparece también el niño que tiene la angina, la faringitis por estreptococo y empieza con vómitos. Esto también suele tener
cierta relación e importancia y frecuencia. No de gravedad, pero sí como para pensarlo también. Cuando hablamos del adolescente, también aparecen un montón de otras enfermedades que son más propias de su edad, como por ejemplo la pancreatitis, que puede no aparecer en los otros, ni en los pacientes más chiquititos, o cuestiones que también rondan más las situaciones de salud mental, como la anorexia y la bulimia, o lamentablemente el embarazo también adolescente. Y cuando hablamos de cualquier edad, hay algunas situaciones que no debiéramos olvidarnos, y por eso es importante hacer el examen físico, y ahora vamos a acompañarles de cómo poder descartar en el examen físico, y en el interrogatorio en qué pautas de alarma o banderas rojas yo tengo que tener en cuenta. Sin lugar a dudas, si un niño se presenta con vómitos, si alguna de estas situaciones aparece, estamos en alarma. Traumatismos de cráneo, niño diabético con vómitos y pensar en una cetoacidosis, infecciones generales como una sepsis o infecciones del sistema nervioso central, infecciones urinarias, pielonefritis o hepatitis en menos frecuencia, pero sí los anteriores. Ahora bien, uno dice, bueno, esto es un montón de información, pero ¿qué hago yo con esta información cuando en realidad lo que me viene a la consulta es un niño con vómitos? Bueno, sin lugar a dudas, si vamos a retomar lo que nos enseña, lo que compartimos y enseñamos en la primera clase, que es cómo hacer el abordaje de un paciente en la urgencia. Desde ya el triángulo de evaluación pediátrica, y no lo vamos a retomar entero, pero sí recordar que el triángulo de evaluación pediátrica lo puedo hacer en pocos segundos, en no más de 30, 60 segundos, no hace falta tocar al paciente, y yo tengo que tener la capacidad de decir si su aspecto es normal, si su respiración es normal, y si el color de la piel que me habla de su circulación es normal. También voy a, además de esta consulta por vómitos, tener en cuenta si tiene factores de riesgo. No es lo mismo un niño de 7 años con un TEP estable, pero que es oncológico, a un niño de 7 años con un TEP inestable porque tiene una crisis asmática además. Entonces, bueno, un poco separar también por factores de riesgo. La edad es importante, de vuelta, el niño más pequeño va a ser más importante en pensar diagnósticos a un niño más grande, y si fuera necesario tomarle los signos vitales en el primer abordaje. Con estas características, con estas situaciones, yo debería estar en condiciones de poder dividir mi paciente en dos. Mi paciente está estable, viene por vómitos pero me sonríe, juega, charla, cuenta, si es más chiquitito se quiere prender al pecho de la madre, quiere estar abrazado de ella, llora porque no quiere separarse. Bueno, a ver, este paciente muy probablemente esté bien. Y yo ahora voy a pensar en abordajes determinados. Ahora, mi paciente está inestable, ¿por qué? Porque está hipotónico, está blando, no me mira, no mira a su madre, no llora, está quieto, es chiquito, tiene, no sé, por días nada más, el color de la piel está marmóreo, está pálido. Bueno, ojo, este paciente sin lugar a dudas está inestable y mi abordaje será diferente. Entonces, ahí separo el niño con vómitos en dos grandes pacientes. El que está estable, entonces yo ahí sí me voy a meter, y como vamos a ver ahora, en pensar, bueno, yo en este paciente, si bien está estable, está relativamente bien, puede estar con dolor, pero está estable, voy a tratar de descartar a toda costa una patología quirúrgica. ¿La puedo descartar? Listo, me quedo tranquilo. Puedo hacer el tratamiento específico de los vómitos. Ahora, mi paciente está estable, ya le descarté la patología quirúrgica y tiene una patología frecuente, listo, perfecto. Estos son los pacientes que no nos generan problemas en cuanto a los abordajes, pero sí mucho de pensar, para no mandarnos la macana a decir, bueno, este lo paso como si nada y al final terminó siendo una apendicitis, ¿no? Diferente del paciente que está inestable. En este, sin lugar a dudas, no me va a importar ya por qué tiene vómitos, sino que en este paciente tengo que actuar más que pensar para qué voy a actuar o por qué voy a actuar. Actúo porque está inestable, después veo por qué vomita. Este paciente sin lugar a dudas va a necesitar que yo le ponga oxígeno, que le ponga una vía, que trate de monitorizarlo, y si le puedo empezar a pasar volumen, se lo paso. ¿Sí? Entonces, separo el pensamiento en dos. Uno me da más tiempo de pensar, el otro no me da más tiempo y tengo que actuar. Bien, en el que me da un poco más de tiempo de actuación, o incluso cuando ya empecé el abordaje del inestable, tengo que hacer mi evaluación primaria. Y retomamos la primera clase donde hablábamos de cómo valorar a un paciente sin querer valorar todo a la vez y perderme de lo importante. Entonces, vamos a retomar el ABCDE que nos enseñó, que nos enseña, en realidad prácticamente está extraído del PALS, pero que nos enseña cualquier lugar de la emergencia pediátrica, que es mirar la A,
es decir, la vía aérea. Sabemos que en el niño que viene con vómitos la mayoría de las veces esto suele ser normal, aunque debo valorarlo siempre, recordando que en el paciente menor de 3 meses, las vías aéreas superiores, como dijimos, pueden ser una causa de alteración de la A y de vómitos también. Entonces quizás solamente con aspirarlo soluciono su problema. Con respecto de la B, que es de la ventilación, voy a valorar, como siempre, el esfuerzo ventilatorio, voy a tomar la frecuencia respiratoria, si tengo para tomar la saturación se la tomo, debo auscultar al paciente, voy a tratar de buscar signos de obstrucción bronquial para saber si tiene una bronquiolitis, una crisis asmática, una reagudización de sus broncoespasmos, o si en realidad el problema es que hipoventila y este paciente tiene una neumonía. ¿Cómo puedo solucionar esto hasta el momento? Si algo no lo veo bien, poniéndole oxígeno y voy después valorando a ver cómo sigo. Si paso a la C, que es la circulación, voy a valorar piel. En realidad la piel va a ser la mejor expresión de lo que está pasando en la circulación. Entonces voy a medir la temperatura, tomar el relleno capilar, recordemos la primera clase, en los lactantes lo voy a hacer en la planta del pie, no lo voy a hacer en el relleno unguial. Voy a tomar los pulsos, recordando que los femorales van a ser buenos para todos, el carotidio malo para los pequeños, porque por los cuellos gordos no lo voy a poder hacer. Recordar ver el color de la piel, tomar la frecuencia cardíaca, tomar la tensión arterial, auscultar siempre si los ruidos son buenos o si están muy lejanos. Y lo que trato de diagnosticar o detectar acá es, ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿Tiene shock? ¿Está deshidratado? Y serían como 3 grandes preguntas que yo debo responderme. Y la mayoría de las veces, esto, salvo en la insuficiencia cardíaca, la mayoría de las veces la respuesta a estas preguntas es, si tiene un problema, lo resuelvo con volumen. Cuando pasamos a la D, que va a ser del déficit neurológico, lo voy a hacer lo mismo que siempre, voy a valorar las pupilas, voy a usar alguna escala de conciencia, ya sea la BDI o el Glasgow, voy a ver los movimientos de los miembros, voy a ver si tiene signos de foco, voy a tratar de buscar signos meningios. Y en cuanto a la E, que fíjense que no me fui a revisar todo el paciente, o si vomita no me fui a revisar primero la panza. Voy ahora sí a valorar todo el paciente completo, quizás de la E lo más importante, sobre todo si la consulta es por vómitos, que es en la clase de hoy, voy a ir a la panza. Tengo que examinar cómo está la panza, está globosa, está plana, está blanda, cómo es la palpación superficial, cómo es la palpación profunda, lo tengo que percutir, tendría que auscultar a ver si tiene ruidos, si están aumentados, si están disminuidos. Y acá es importante, voy a tratar de detectar signos de apendicitis y signos de oclusión. Según las edades, diferentes posibilidades. Bien, y el segundo punto que yo debiera hacerme como para ir tomando información, ¿no? En este momento estamos hablando de cómo tomar información y qué no me tengo que olvidar de detectar. Ahora vamos a ver qué hago también con esa información, ¿no? Pero bien, yo ya hice el examen físico, pude detectar de las letras a ver qué era lo que estaba mal, pude empezar a tener banderas rojas, por ejemplo, si las hubiera, e hice el examen abdominal, que era lo que a mí me importaba. Me importa también tener información de parte del cuidador, entonces retomamos de vuelta la primera clase. En esta primera clase habíamos visto que hacíamos interrogatorios cortos, dirigidos, no amplios y abiertos, porque el tiempo nos apremia, entonces cortos y dirigidos. Entonces voy a preguntar en la S de mi sample los signos y los síntomas. Acá obviamente va a ser el vómito, la pregunta, el síntoma más importante, el signo más importante, entonces voy a preguntarle. Y esto es súper importante también porque me va a definir diferentes posibilidades. ¿Cuántas veces vomitó? ¿Desde cuándo está vomitando? ¿Hace fuerza para vomitar como para poder diferenciar vómito de regurgitación? ¿Qué es lo que vomita? ¿Vomita comida? ¿Vomita moco? ¿Vomitó bilis? ¿Vomitó caca? ¿Vomitó sangre? La frecuencia, bueno, lo está haciendo cada 15 minutos. No, en realidad vomitó antes de ayer, vomitó hoy una vez y después no volvió a vomitar, ¿no? Qué diferente es este relato. Y las relaciones con las comidas, como decíamos recién. Más allá de centrarme en desmenuzar el vómito y la información que me puede dar el cuidador de ese vómito, tengo que preguntar sobre síntomas acompañantes, o capaz me los dicen solos. No es lo mismo que me digan, bueno, no tiene vómitos y diarrea, uno dice, ah, bueno, ya me relajo un poco, es una gastroenteritis casi con seguridad. A que me digan, no, en realidad está estreñido, hace 2 o 3 días que no hace caca, o no, en realidad el dolor abdominal es muy intenso y no se dio con nada, ¿no? Entonces tengo que preguntar síntomas acompañantes de la esfera digestiva. Pero también, como vimos, no todo se reduce al sistema gastrointestinal, debo consultar, o quizás esta información viene sola,
en síntomas y signos de la esfera extradigestiva. Este paciente tuvo fiebre, está con mocos, tiene tos, le duele alguna tipo puntada de costado, tiene dolor de cabeza, le molesta la luz, está irritable, no se calma, está demasiado quieto y no lo puedo despertar. Bueno, todas estas cosas deben ser preguntadas para ir tomando más información. Después, obligadamente el sample me obliga a hacer la consulta si es alérgico a algo por dos cosas importantes. Si es alérgico a algún remedio que quizás yo esté a punto de pasarle, o si es alérgico a algún alimento y quizás sea el porqué de todo, ¿no? Si es alérgico, perdón, a algún medicamento, y acá de vuelta puedo consultar lo anterior, aunque va específicamente a consultar si le dieron algún medicamento para el problema actual, o si toma algo que sea alguna cuestión crónica, ¿no? Y también no debemos dejar de pensar que hay mucha gente todavía, una gran población, que sobre todo quizás los chicos del interior lo tengan más presente, en todo lo que es la medicación folclórica, ¿no? Le dio un té de paico, manzanilla, anís estrellado para que deje de vomitar. Cuando hablamos de la P, hablamos de patologías previas, algo que sea de relevancia, algo que nos ayude, por ejemplo, para la enfermedad de ahora. No es lo mismo un niño que nos cuenta toda esta situación y es diabético, o un niño que nos cuenta toda esta situación y es celíaco, a un niño que en realidad no tiene ninguna patología anterior. Consultarle qué fue lo último que comió, y es de lo de la L de la última ingesta, que nos habla si tomó líquidos, si los pudo tomar, si no los pudo tomar, si comió, si no comió, y qué comió, ¿no? Y por último, la E es, y muchas veces preguntarles, bueno, usted, mamá, papá, ¿puede asociar esto que le pasa con algo? Y muchas veces son las mismas familias que dicen, sí, vos sabés qué, ejemplo, comimos todos helado y después empezamos a vomitar. O nos fuimos a dormir a la casa de mi abuela que puso un calefactor hace poco y la verdad que empezamos con dolor de cabeza y con vómitos. Entonces, muchas veces le podemos incluso preguntar a la misma familia, bueno, ¿por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué pasa, por qué tiene lo que tiene, ¿no? Y confiar muchas veces en la información que nos da la familia, que es importante. Bueno, entonces, a ver, con toda esta información, si bien ahora la vamos a tratar de ordenar, no deberíamos jamás dejar pasar ciertas banderas rojas. De todo esto, si yo en mi evaluación primaria o en mi sample, que es mi interrogatorio, detecté que mi paciente tiene alteración del estado general, está taquicárdico o está hipotenso, ojo, si veo que el paciente dentro del relato yo puedo encontrar que bajó mucho de peso, si en mi D de mi evaluación primaria yo encuentro que mi paciente tiene una exploración neurológica normal, o si tiene la panza distendida, no tiene ruidos y los vómitos son vidriosos, ojo, ahí vamos a ir hablando de las patologías, ¿no? Pero ¿qué banderas rojas además no debiera pasarme? En los más chiquititos y que todavía tienen fontanela palpable, una fontanela bombada. Ojo cuando me dicen que los vómitos salen a chorro, no son vidriosos, pero el paciente es muy chiquito, tiene 3 a 6 semanas. U ojo también cuando el paciente era previamente sano y resulta que los vómitos empezaron después de un traumatismo. Entonces estas quizás, que son 7 puntos, debieran ser mis banderas rojas, que si yo las detecto en mi evaluación primaria, los detecto en el sample, ojo, este paciente debe quedarse con nosotros y lo tengo que mirar con ojos mucho más cuidadosos que otro paciente. Y sin lugar a dudas, voy a dejar de pensar en el vómito, en cómo hacer que deje de vomitar, sino que voy a pensar por qué mi paciente vomita para poder ayudarlo. Entonces, con todo esto yo tendría que tener la posibilidad de decir, bueno, ahora sí puedo definir un problema del paciente, quizás no tenga el diagnóstico certero, y muchas veces en la guardia no debo tenerlo, ni es una obligación, pero sí tengo un problema, y sin lugar a dudas debo otra vez tratar de diferenciar el estable del inestable. Si puedo definir un problema, por ejemplo, mi paciente tiene una gastroenteritis y está deshidratado, o mi paciente tiene una crisis asmática importante y le falta oxígeno, yo puedo definir problemas grandes, quizás, o está con dificultad respiratoria, no sé si es un asmático o no, está con dificultad respiratoria, y acá, y esto como sugerencia para poder hablar todos en el mismo idioma, usar escalas una vez que define un problema en el paciente, nos da a todos la posibilidad de entendernos mejor. Y obviamente de empezar a ser también lo más científicos posibles. Entonces, ¿qué escalas sugerimos cuando definimos un paciente que tiene algo asociado con vómitos? Bueno, repasemos algunas escalas, algunas ya las vieron con mis compañeras en otras disertaciones,
pero cuando sea dificultad respiratoria ya ahora no podemos decir, bueno, tiene dificultad respiratoria, y un montón, o no, no tanto, o apenas un poquito. Bueno, tengo una escala de tal, tengo una escala en pulmonary score, tengo una escala de Wesley cuando es una laringitis, como lo vieron en las clases anteriores. Bueno, el paciente tiene un abdomen agudo, es decir, le duele la panza. Bueno, pero le duele mucho, poquito, más o menos. Bueno, no, a partir de ahora yo puedo decir, bueno, mi paciente tiene un abdomen agudo, no sé de qué causa, pero el dolor es intenso porque tiene un 10 en 10, porque ya vimos la clase de dolor. O incluso podemos utilizar escalas que quizás no todos estén familiarizados, como es la escala de Gorelick. La escala de Gorelick nos ayuda a hablar de deshidratación. Es bastante más fácil que hacer la escala de la Organización Mundial de la Salud, que quizás en la urgencia es un poco engorrosa y bastante larga de hacer, y lo único que tengo que hacer es mirar al paciente si pienso que está con alguna situación de deshidratación. Si alguno de estos puntos existe, es un sí o un no. Si alguno de estos puntos existe como un sí, le voy a dar un punto y voy a ir sumando puntos. Ejemplo, viene un paciente de 1 año que tiene vómitos desde la mañana, vomitó 7 veces, y la mamá lo trae porque está muy decaído, y porque no está orinando bien, y porque le ve los ojos raros. Lo examinamos y el examen es normal, pero con ese relato de la mamá, yo miro, bueno, a ver, la elasticidad del examen es normal, el tiempo relleno capilar es normal, el estado general, vamos a suponer la mamá dice que está decaído, pero cuando yo lo reviso, la verdad que me responde, tiene un estado general que es acorde a la edad. Tiene ausencia de lágrimas, no, respira alterado, no, tiene las mucosas secas, no, pero le veo los ojos hundidos, entonces tengo un punto. Le tomo el pulso, está normal, le tomo la frecuencia, está normal, y la verdad que tiene el pañal seco y no se lo cambia desde la mañana. Bueno, tiene una diuresis disminuida, entonces tengo 2 puntos. Fíjense que es bastante más simple que hacer, entonces yo con ese puntaje puedo ir a la escala y decir, bueno, a ver, deshidratación leve de 1 a 2 puntos, entonces puedo decir ahora, mi paciente tiene una gastroenteritis con una deshidratación leve por escala de Gorelick de 2. Entonces estamos perfectos, no hay nadie que les pueda discutir qué grado de deshidratación tiene el paciente porque estamos usando una escala. Esto es como para compartir algunas situaciones de idiomas científicos cuando nos hablamos entre nosotros, ¿no? Bien, saliendo entonces de esta situación, volvemos a repetir, tenemos que estar en condiciones de, después de hacer la evaluación primaria del sample, definir un problema del paciente. Bien, entonces si yo dividí mi paciente en 2, mi paciente en paciente que tiene vómitos pero está estable, paciente que tiene vómitos pero está inestable. Ojo, porque este es el paciente grave y es el que tiene riesgo de vida, y es el que no me importa ponerle un Reliberan para que se le calme los vómitos. Es más, si lo hago, la verdad que voy a tener un problema porque lo más probable es que el paciente se vuelva más grave y tenga riesgo de muerte. Entonces, a ver, en este paciente que está inestable, yo voy a pensar en 3 situaciones de gran importancia. En todas las edades puedo pensar que el paciente, sobre todo si es un neonato, si viene con vómitos y viene porque tiene alteración de la temperatura, porque está hipotérmico, porque está muy febril, y yo lo veo que el examen físico no es bueno, siempre mi primera idea es paciente inestable. Acuérdense que inestable es el paciente que está en mal estado general, ¿no? Que además tiene fiebre, que está de vomitar. Ojo, puedo llegar a pensar en una sepsis, ¿no? Ahora, si pienso en un paciente que tuvo un trauma de cráneo, que es chiquitito y tiene la fontanela bombada, o es un paciente que no es previamente sano porque tiene una válvula, y yo lo pude detectar en mi sample cuando le hice las consultas a la familia, pues debería pensar, por ejemplo, en otra situación de gravedad que no puedo dejar pasar, que es la hipertensión endocraniana o una infección del sistema nervioso central. Y la última situación que no debiera dejar pasarme cuando hago mi evaluación primaria, cuando hago mi sample, es pensar en el paciente que pueda tener algún trastorno metabólico grave. Y en realidad lo voy a detectar porque cuando hago el sample, la mamá o el papá me dicen, no, mira, él tiene una enfermedad congénita del metabolismo súper raro, pero lo puse porque actualmente nosotros tenemos un paciente en estas condiciones, y quizás el que se lleva a la cabeza es el paciente diabético, ¿no? El paciente con antecedentes de diabetes, que viene inestable y que está con vómitos, no puede dejar de pensar en una situación de cetoacidosis diabética. Quizás estas entonces serían las 3 situaciones más importantes en el paciente inestable con vómitos: sepsis, hipertensión, infección del sistema nervioso central, trastornos metabólicos graves.
Ahora bien, uno dice, bueno, perfecto, ¿qué hago entonces con los vómitos? En ninguno, y de vuelta repetimos, voy a pensar en tratar el vómito con algún fármaco como primera medida, sino que todos mis esfuerzos van a estar focalizados en que ese paciente le lleve oxígeno al cuerpo, en ponerle una vía, en darle un volumen, en si pienso que está infectado, darle un antibiótico, o si pienso que el trastorno es metabólico, poder corregírselo. Y muchas veces este paciente requiere, si estamos en el interior, una derivación, pero nunca la derivación sin antes comenzar a focalizar mis esfuerzos en sacarlo de la inestabilidad, ¿no? Entonces estas tres situaciones no es las que me tendrían que dar miedo, pero es las que me tienen que dar respeto. Ahora bien, y ya un poco más relajados, tenemos un paciente estable, respira dentro de todo bien, el aspecto es relativamente bueno, la circulación no es mala, pero vomita, vomita y vomita y vomita y vomita. Entonces, bueno, uno debe decir esto que decíamos, bueno, mi paciente está estable, yo tengo que focalizar mis esfuerzos en descartar que no sea algo quirúrgico. Entonces uno piensa, bueno, a ver, ¿cuáles son las 2 o 3 entidades que yo tengo que tener en la cabeza para decir, bueno, a ver, este paciente puede tener algo quirúrgico, lo tengo que derivar o me lo tiene que ver el cirujano? Estas 3 situaciones de gran importancia en la urgencia van a ser la estenosis hipertrófica del píloro, y ahora vamos a ver algunas características, la invaginación y la apendicitis. ¿Cuándo voy a pensar en una estenosis hipertrófica del píloro? La voy a pensar en el paciente que vomita, tiene el primer mes de vida, entre las 3 y las 4 semanas de vida, y vomita con el alimento, inmediatamente tras la toma. Toma, vomita. Toma, vomita. Ojo, no toma y regurgita. Toma y vomita, ¿sí? Son abundantes, son proyectivos, cada vez son más frecuentes, y en general este bebé, obviamente porque tiene hambre, tiene esa avidez por la succión, y empieza a dejar de hacer caca. El cuadro evolucionado sí va a dar alguna alteración electrolítica, y por lo tanto, si yo no hice un buen diagnóstico, o lo catalogué, no, este nene es un regurgitador, y lo dejo pasar sin haber tenido en cuenta ciertas situaciones, el paciente quizás aparezca con mal estado general, y me va a confundir con una sepsis en ese caso. En el caso de tener que hacer un diagnóstico, este sí, es verdad que el gol estándar es la ecografía, y es verdad que el tratamiento es quirúrgico, entonces es un paciente absolutamente derivable, no hay otra opción. Entonces, no nos vamos a olvidar, paciente de 3-4 semanas, come, vomita, pero proyectil, tipo proyectil, y cada vez más frecuentes, ojo, este paciente. Si bien está descrito que cuando hago el examen físico se puede palpar la oliva de la hipertrofia del píloro, la verdad que es muy difícil hacerlo, y en verdad tiene que ser muy progresado el cuadro para que yo pueda palpar la oliva, o el paciente estar demasiado tranquilo, cosa que es poco frecuente. La segunda situación en la que voy a pensar en que el paciente puede tener una situación quirúrgica es la invaginación. Lo voy a pensar entre los 3 meses y los 3 años. Es verdad que los nenes más grandecitos y casi el jardín se pueden invaginar, pero no son los más frecuentes. Los que se imaginan más frecuentemente van a ser entre los 3 meses y el primer año de vida. La invaginación, recuerden que es la obstrucción intestinal más frecuente en esta edad como prejardín y lactante, y típicamente se presenta como dolor abdominal agudo, intermitente, es el niño que parece que tiene cólicos, tiene mucho dolor, se calma, seguido esto de vómitos, palidez e hipotonía. Está la clásica, no, le tiene que aparecer la caca como si fuera sanguinolenta, o en jarabe, o en jalea de grosellas, o como si fuera mermelada de grosella o de frambuesa. La verdad que es un signo muy tardío, si estamos esperando hacer el diagnóstico con eso, quizás estemos llegando un poco tarde. La mayoría de las veces puede haber alguna masa o alguna defensa abdominal cuando hacemos el examen del abdomen, y el diagnóstico de vuelta, el gol estándar, es por ecografía, y el tratamiento es por cirugía, por el equipo de cirugía, no siempre por una cirugía convencional, a veces con algunas técnicas conservadoras. ¿Qué tiene de importante este paciente? Que requiere también de una derivación, requiere de la intervención de un cirujano, idealmente infantil, y debemos tener en cuenta que cuando el cuadro progresa y no es diagnosticado adecuadamente, el paciente se puede perforar su invaginación y presentar signos de peritonitis, de shock, o incluso hasta de riesgo de muerte.
Entonces, ahí tenemos dos situaciones, dos edades diferentes donde el paciente vomita, pero está relativamente estable si nos vienen las primeras consultas. Y el clásico, y en la edad preescolar y escolar por sobre todas las cosas, teniendo el pico entre los 10 y los 12 años, la apendicitis a la cabeza, ¿no? Incluso muchas veces es el motivo de consulta de las familias. No, lo traigo porque tiene vómitos y tengo miedo que tenga una apendicitis, ¿no? Generalmente, ¿qué es importante de la apendicitis? Es raro que el chico empiece su apendicitis solo con vómitos. En general, el niño aparece primero con dolor, y después aparecen los vómitos y aparece la fiebre. Esto ya todos lo sabemos, pero en general el paciente puede localizar según el tiempo de evolución. Su dolor nace en la fosa ilíaca derecha, y la exploración es bastante clásica en ese lugar, con defensa y con signos apendiculares. El diagnóstico en este caso, y acá quizás sea motivo de discusión, pero el diagnóstico es clínico, no hace falta una ecografía, no hace falta un laboratorio, más que el examen físico y el interrogatorio. Incluso cuando hacemos ecografías, la mayoría de las veces, si el cuadro no da duda, la mayoría de nuestros niños que entran a nuestro servicio con cuadros bien clásicos de apendicitis, entran directamente a quirófano, sin ningún estudio de imagen, a pesar de que muchas veces son reclamados por las familias, pero sabemos que es algo innecesario cuando la clínica es tan clara, pero obviamente cuando el cuadro es inconcluso no va a ser una situación que nos vamos a poner a discutir. Claro que sí, que nos va a ayudar como método complementario justamente para el diagnóstico. Y el laboratorio también forma parte de ayudarnos en un cuadro inconcluso. Quizás sí de alguna situación cuasi obligatoria de sacar un coagulograma antes de entrar al quirófano, pero ver el hemograma, la PCR, signos de infección, para definir sí o sí si es una apendicitis, salvo que sea inconcluso, tampoco lo necesitamos. Y esto es de ya, y por supuesto todos lo saben, el tratamiento es quirúrgico en todos los casos, entonces es un paciente derivable siempre. Fíjense que acá tenemos 3 patologías importantes en niños que al principio pueden ser muy estables, que pueden ser diagnosticados perfectamente desde sus inicios, y que fíjense que en ninguno en esas primeras consultas yo voy a decir, bueno, te voy a tratar el vómito y después veo cómo nos va. No, porque siempre le va a ir mal, ¿no? Entonces, estos esfuerzos van a estar focalizados en aportar volumen si lo perdió, en calmar el dolor si le duele, y no importa si el cirujano dice no le pases nada porque lo quiero revisar con dolor, porque eso es una mentira, y hay hartísima bibliografía que nos demuestra que eso es casi que cavernícola, así que si ustedes tienen un niño con dolor por una apendicitis, le calman su dolor, y el cirujano tendrá que aprender a valorar el paciente con menos dolor. Otro de mis esfuerzos van a estar focalizados en corregir el trastorno metabólico asociado, si lo tuviera, porque vomito mucho, por ejemplo, en hacerme la duda de, bueno, ¿necesito un estudio complementario para terminar de cerrar a este paciente? ¿Necesito hacer que lo toque la panza a cirugía para cerrar a este paciente? ¿O cuando no tengo el cirujano necesito derivarlo para poder cerrar a este paciente? Y obviamente puedo, una vez que ya está más cerrado este paciente, decir, bueno, creo que estoy con un paciente frente a un paciente con una apendicitis, puedo en este paciente ayudarlo a calmar los vómitos, quizás farmacológicamente, hasta su resolución quirúrgica. Pero ninguno de nosotros va a pensar, bueno, le voy a calmar los vómitos y lo voy a dejar así hasta ver qué pasa, ¿no? Entonces, de vuelta, mis esfuerzos no están focalizados en calmar el vómito en sí, sino en solucionar su problema de base. Bien, y ahora cuando hablamos en realidad vimos al paciente, no está inestable, está estable, le descartamos lo quirúrgico y decimos, bueno, está estable y puede tener cualquier otra cosa que no necesita cirugía. Y ahí viene un choclo de posibilidades de por qué el paciente vomita, que es larguísimo y que va a depender de la edad, y un poco nos podemos remitir a la tabla del principio. Ahora bien, si bien la lista es larguísima, ahora sí yo tengo que pensar en, bueno, a ver, este paciente, tengo que focalizarme en cortarle los vómitos, y cortarle los vómitos no siempre tiene que ver un fármaco. Este paciente necesita un fármaco, ¿y cuál fármaco necesita? O este paciente en realidad solamente necesita que le explique algunas cosas, y debo sí pensar en, si está en buen estado general y la hidratación está bien, perfecto, pero de vuelta, tengo que pensar que quizás sea uno de los síntomas que más angustia genera y más malestar genera en el niño y en las familias. Y si mi paciente no tiene tan buen estado general o no está tan bien hidratado,
Bueno, calmo primero su dolor, por ejemplo, si es lo que está provocando un malestar, hidrato siempre, y luego sí continuar con el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a suponer un paciente con un síndrome febril de 4 o 5 días que todavía no sé qué tiene, que está deshidratado, lo hidrato, le calmo el dolor que tuviera y después sigo con el diagnóstico. Este paciente quizás sí requiere un tratamiento específico de los vómitos con el fin de que su cese le permita hidratarse, ¿no? Pero no con el fin de cortarle el vómito por cortarle. Y como les decía recién, el tratamiento no siempre debe ser farmacológico. Y debemos quizás sacarnos de la cabeza nosotros mismos que cuando hablamos de tratamiento o de terapéutica, no siempre hablamos de mencionar o indicar o administrar un remedio. Y acá, lejos, 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 la enfermedad o la situación más importante que van a sufrir los niños que están estables o quizás pueden estar estables pero con cierta deshidratación es la gastroenteritis aguda. Lejos, es la causa más frecuente de vómitos en la infancia y prácticamente en cualquier edad de la que hablemos en una guardia de niños. Algunas características de la gastroenteritis, en realidad solo para repasarlas juntos, es que en general tienen comienzo brusco, se van a acompañar tarde o temprano de diarrea, tarde o temprano además van a tener dolor abdominal, pueden tener fiebre, y la mayoría de las veces además el vómito no es solo vómito, sino que el vómito viene con náuseas. Y esto quizás también nos da una punta de pensarlo diferente al resto de las patologías. Es importante saber que las gastroenteritis agudas en la infancia son procesos agudos, autolimitados, es decir, que se van solos. La etiología la mayoría de las veces es infecciosa, pero son por virus, la mayoría de las veces no son bacterias. El diagnóstico se realiza solo por la historia clínica, la evaluación y el interrogatorio, y no es necesario hacer jamás ningún laboratorio para definir si eso no es una gastroenteritis, ni tampoco tomar un coprocultivo para saber si eso no es una gastroenteritis. En todo caso, lo haré cuando sospeche alguna patología en especial. El tratamiento es tratamiento de los síntomas, solamente debiéramos como únicos remedios algo para calmar el dolor o para bajar la fiebre, pero no debiéramos incluir en sus indicaciones ningún otro fármaco. Ahora vamos a ver alguna situación en la que sí. El principal objetivo va a ser mantener una adecuada hidratación. Los niños que estén alimentados con pecho deben mantener el pecho. No deberíamos recomendar, y esto lo trajimos como tips porque sabemos que es lo que la mayoría de las veces terminamos haciendo, ¿no? No deberíamos indicar ni soluciones azucaradas, ni bebidas gaseosas, ni Gatorade, ni ninguna otra cosa, agua o teta. Y ahí viene la gran pregunta es, ¿usa un fármaco para los vómitos o no lo usa? Bueno, vamos a hablar un poquito de fármacos en particular. Y acá nosotros les trajimos algunos extractos de la misma bibliografía que ustedes tienen compartida. Estos son dos textos que fíjense que en realidad son textos que llevan un tiempo, uno es del 2017, otro es del 2015, ambos son escritos por, uno por españoles y otro por chilenos, donde fíjense que el primero, que dice gastroenteritis aguda, que fue publicado en la revista de Pediatría Integral del 2015, y cuando habla de antieméticos dice, no se deben utilizar de forma rutinaria en los niños con vómitos en el contexto de una GEA. Y listo, y se terminó. Y no nombra directamente ningún fármaco. Nombra algunos fármacos para pacientes especiales, pero para un niño sano con una gastroenteritis, punto, se terminó el problema. ¿Qué dice el otro texto? El otro texto, que es de un hospital chileno, nos dice, habla de la gastroenteritis aguda infecciosa tanto en niños como en adultos, y en realidad acá empieza a incluir algunos fármacos, como por ejemplo el ondansetron, pero no nombra en ninguna parte el Reliberam. Nosotros acá le trajimos dos extractos, que son uno, específicamente el azul, es el Vademecum de la Asociación Española de Pediatría, donde dice que el Reliberam explica la descripción, esto también está en la bibliografía que ustedes tienen, pero fíjense que cuando dice uso clínico, y acá, opa, primera situación de alerta, y quizás debiéramos tener cuidado, dice que debería estar indicado en los niños mayores de 1 año. Y uno puede decir, ah, bueno, pero yo hace 10 años lo indico en nenes de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9, 10, 11, y nunca me pasó nada. Bueno, hasta el momento que pase, lamento decirles, y no van a tener ningún sustento científico que los proteja
si algo sucediera. Entonces, a partir de ahora debiéramos ser cuidadosos con algunas situaciones, sobre todo cuando hay mucha bibliografía que así dice que debiéramos hacerlo. Entonces, ¿en quién estaría indicado? En los pacientes mayores de 1 año, que son los únicos que tienen el nivel de evidencia A. Y uno dice, bueno, a ver, ¿y en quiénes mayores de 1 año? ¿En la gastroenteritis? No, tampoco debiéramos utilizarlo. En realidad ellos lo nombran como posibilidades de tratamiento ante posquirúrgicos o pacientes que han hecho quimioterapia. Y fíjense que la posibilidad de tratar los vómitos se reduce un montón. ¿Qué es el Garrahan? Que es nuestro hospital de cabecera para pensar en todo lo que es pediatría, urgencias pediátricas y fármacos. El Hospital de Pediatría del Garrahan, y este también es un extracto de su vademecum, lo menciona en realidad dentro de los antieméticos y antinauseosos, y fíjense que cuando nombra las indicaciones, no pone esto del menor de 1 año que sí pone los españoles, pero sí menciona que dice niños, o sea que lactantes tampoco estarían incluidos en esta situación, y fíjense que de vuelta lo menciona, una dosis para quimioterapia y una dosis para posquirúrgicos, pero de vuelta no aparece la gastroenteritis como una indicación específica. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, quizás en este momento, y ya que estamos revisando el tema, deberíamos empezar a tener ciertos cuidados acerca del Reliberano de la metoclopramida. ¿Qué es lo que dice la bibliografía? ¿Qué es lo que está avalado? ¿Qué es lo que está estudiado? ¿Y qué es lo que los expertos dicen que debiéramos hacer? Bueno, lo que está escrito, nos guste o no nos guste, es que el buen nivel de evidencia es solo para postoperatorios, es solo para postquimioterapia, que debiera hacerse en los pacientes con un buen rango de seguridad, que es solo el paciente mayor de 1 año. Y acá hay dos situaciones que quizás Lili nos pueda acompañar, porque es cierto que en algún paciente, por ejemplo, nos vuelve de quirófano, o un paciente que se hizo una cirugía y vuelve a consultar, quizás hay que pasarlo, y acá ponemos un poco en tela de juicio el uso de la vía intramuscular, que yo sé, y también he trabajado en el interior, incluso en otras provincias, que viene el chico con vómitos y no para de vomitar, bueno, ya, pongámosle un Reliberán intramuscular y ya que se vaya, ¿no? Porque vamos a ser también un poco sinceros en lo que solemos hacer después en el momento en el que estamos con el AMBO puesto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay evidencia de que esto está bien y no. ¿Nos ha ido mal hasta este tiempo? Y la verdad que no. ¿Nos puede ir mal? Sí, y nadie va a poder defenderlos. Ese va a ser el problema, ¿no? E incluso el uso de las vías intramusculares debieran casi desterrarse en las salas de urgencia cuando tratamos un niño. Si lo quieren hacer en adultos, háganlo en adultos. Yo quizás como referente de la urgencia pediátrica tengo la obligación y también la responsabilidad de transmitirles que debiéramos desterrar la vía intramuscular para cualquier fármaco, para una dipirona porque el chico tiene fiebre y no le baja, para un Reliberán porque el chico vomita y no deja de vomitar, y solamente debiera utilizarse la vía intramuscular cuando es una real urgencia, como por ejemplo una adrenalina para una anafilaxia que año se discute, ¿no? Y ojo, si es verdad que a veces es necesario pasarlo endovenoso, el endovenoso, y esto seguramente lo conocen, y quizás los que sean muy rienda suelta con el Reliberán les ha sucedido, que el pasaje endovenoso cuando no es adecuado da efectos adversos importantes. Y quizás acá Lili nos pueda acompañar en cómo sería el pasaje adecuado del Reliberán endovenoso cuando debemos hacerlo. ¿Me escucha, Doc? Se escucha perfecto, Lili. Bueno, en el caso de la administración endovenosa de metoclopramida, nosotros generalmente la diluimos en 100 o en 50 mililitros de solución fisiológica. Generalmente la diluimos porque puede producir algunos efectos extrapiramidales, que he leído sobre eso, dice que puede producir algunos espasmos de la boca, de la lengua, y puede producir crisis de ansiedad, que es uno de los casos que me ha pasado justamente en la guardia no hace mucho tiempo. Que también tenemos que ver el tiempo que le tenemos que pasar, que son de 20 a 30 minutos, porque si lo pasamos muy rápido puede producir crisis de ansiedad en los niños. Eso como para tener en cuenta en el caso de la metoclopramida. Y también la sorpresa de que nos llevamos de que no lo podemos administrar a menores de 1 año. Sí, tal cual. Bien, y después igual abrimos a más preguntas si así lo quisieran, ¿no? Bueno, entonces uno dice, ok, bueno, estoy en la guardia, ¿y ustedes qué hacen? Porque la pregunta puede ser, bueno, ¿ustedes qué hacen en la guardia del Castro cuando un chico viene con vómitos? Seguimos haciendo, muchas veces, yo les muestro lo que debiéramos,
Personalmente, hace mucho, mucho, mucho tiempo que no indico un Reliberan intramuscular, creo que casi no tengo memoria de la última vez que lo indiqué, ni nos va bien y me va bien particularmente, haciendo algunas otras medidas. Y uno dice, bueno, ya que estamos hablando de bibliografía, ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué dicen los expertos acerca de esto? Bueno, en realidad los expertos dicen que debiéramos empezar a utilizar otros fármacos. En realidad debiéramos empezar, no, ellos lo usan, por ejemplo en España, hace más de 10 o 15 años, el uso del ondansetron. Y acá tenemos un problema y ustedes me pueden decir, ah, pero yo no tengo eso. Sí, es cierto. Nosotras incluso solamente lo tenemos y farmacia nos lo da para un determinado grupo de pacientes. Pero si estamos hablando y nos estamos actualizando, bueno, debiéramos saber qué es lo que se usa en el mundo y qué es lo mejor. Muchas veces quizás no es lo que tenemos, pero también estamos en la obligación de saber qué es lo mejor para los chicos y quizás un poco pelear, ¿no? Para que esto sea una realidad también nuestra. Hay ciertas diferencias, por supuesto, con respecto del precio. Una ampolla de ondansetron es 4 o 5 veces más cara que una ampolla de Reliberan, sí es cierto, pero el ondansetron, y acá yo les traje un extracto, un consenso que usan en España, es muchísimo más eficaz que el Reliberan. Entonces, si yo hago las cuentitas de cuánto se internan, cuánto les pongo una vía, cuánta de suero tengo que usar, cuánto tiempo me usan de cama, termina siendo más barato comprar la ampolla de ondansetron, tener éxito, y no usar toda esta cuestión no medible, quizás en plata, que puede ser los cuidados que insume de un enfermero, de un médico, del uso de la cama, del camillero, de la persona del laboratorio, ¿no? Que quizás uno desmerece esta cuestión. Las dosis, igualmente lo tienen en la bibliografía, son las dosis que están ahí indicadas, se puede pasar por boca o se puede pasar endovenoso, se puede abrir la ampolla y pasar por la boca, y la verdad que el consenso que utilizan ellos, específicamente en el manejo de los vómitos asociados a gastroenteritis aguda, incluso en la atención primaria, les ha ido muy bien. Y fíjense que ya empiezan a considerar cuando el paciente vomita más de 2 o 3 veces en una sola hora, ya directamente le dan el ondansetron como una posibilidad. Esto que les dejo acá, que me pareció súper importante, porque saben que en verdad es un estudio que realizó un equipo de enfermería, ni siquiera fueron médicos el que los hicieron. Fíjense que este es un estudio que realizaron una presentación, y como les digo, me pareció súper importante, un grupo de enfermeros que hicieron esta investigación en un hospital de Andalucía, de un servicio de urgencias, donde evaluaron la eficacia y la seguridad del uso de ondansetron por vía oral en niños. Fíjense, chiquititos, de 6 meses a 14 años, de 6 meses a 14 años con vómitos por gastroenteritis. Y ellos, estudiando y viendo qué pasaba con todos estos pacientes, demostraron que solamente el 10% de los pacientes a quienes le dieron ondansetron les fue mal. Fíjense que es un montón. O sea que de 10 pacientes, solo uno requirió algo más, que puede ser observación o colocarse vías. Realmente han demostrado que es exitoso. Y como este hay un montón de estudios, pero este me pareció súper importante porque fue hecho por directamente la observación desde enfermería. Bien. Bueno, y la pregunta es, bueno, bárbaro, yo no tengo ondansetron, ahora a partir de ahora ya sé que sería lo ideal, puedo empezar a pelear en mi hospital a ver si podemos conseguir, cuánto sale, si lo pueden traer, ¿qué hago con el Reliberan? ¿Lo puedo usar, no lo puedo usar? Y la verdad que vamos a ser también sinceros, la indicación no es estricta, la indicación en realidad debiera utilizarse, por lo menos dejemos de usarlo en los pacientes muy chiquititos, podemos seguir teniéndolo como una posibilidad, dejen de pensarlo como la posibilidad para hacerlo intramuscular, y uno dice, bueno, pero también había otros fármacos. A ver, yo en algún momento pasábamos ranitidina, usamos omeprazol, usamos domperidona, usamos dramamine. Bueno, ¿qué pasa con estos otros fármacos? Bueno, una pequeña en realidad observación acerca de los otros fármacos es que salvo el dimenhidrinato, que es el dramamine, que es para un vómito en especial, los otros en realidad no tienen indicación solo para un vómito, ¿no? La ranitidina, yo me acuerdo y les cuento una experiencia que teníamos en el servicio de urgencias, apenas yo entré hace, como les decía, hace unos 6 años, hacíamos una prueba que yo después, muchas veces uno hace lo que le enseñan, le van enseñando y como que queda como hábito, ¿no? Entonces, bueno, venía un paciente, por ejemplo, que vomitaba, le damos una dosis de ranitidina por boca, se quedaba un ratito en observación y después le damos
algo para tomar. Bueno, en verdad era porque me lo habían enseñado así otra persona, pero no tiene un sustento científico eso. Actualmente, de hecho, la ranitidina, esto ya bien lo saben, solamente existe para la vía parenteral, lo podemos pasar solo endovenoso, que ahora le podemos preguntar a Lili cómo puede pasarse la ranitidina de la mejor forma, pero ya no viene esa forma vía oral, sí hay algunas, algo que lo suple, pero la verdad que tampoco tiene indicación. Sí debería pasarse a partir de los 6 meses y la indicación específica es para el reflujo, para la esofagitis, para las úlceras, o para el paciente muy enfermo que sabemos que va a ser úlceras por estrés. Lili, en este caso, si tuviéramos que pasar una ranitidina, por ejemplo, en un paciente grave que está críticamente enfermo, ¿cómo debiéramos pasarlo de la mejor forma? La RANI también nosotros lo estamos diluyendo en 50 o 100 mililitros de solución fisiológica y también tenemos en cuenta que puede pasar entre 20 a 30 minutos. Teniendo en cuenta que también la RANI puede hipotensar, puede producir otros efectos, así que también puede producir alguna crisis de ansiedad en algunos niños, así que tener en cuenta también eso. Pero siempre nosotros lo diluimos, siempre. En Bien, todas las medicaciones generalmente la diluimos en 50 o 100 de solución fisiológica. perfecto. Después, en cuanto al uso del omeprazol, puede ser vía oral, puede ser endovenoso también, pero la verdad que tiene una indicación muy estricta que es también para la úlcera, para el reflujo, y a nosotros personalmente en el hospital, por ejemplo, si yo quiero pasar un omeprazol en la guardia, no me dejan pasarlo para cualquier paciente y solamente es si tuviera una hemorragia digestiva severa, que es en realidad la indicación más estricta. Así que quizás no sea uno de los fármacos que debiéramos tener como más en la cabeza. La domperidona, quizás los más grandes, los más viejos, nos acordemos que en algún momento se usaba y se usaba mucho para el reflujo gastroesofágico de los niños. Desde hace poco tiempo está prohibido directamente en menores de 12 años, por ejemplo en algunos países como España, y tiene muchos estudios contradictorios, así que casi que la domperidona no se utiliza más. Y el dramamine, sí, el dramamine pasa a ser un fármaco importante cuando queremos prevenir o tratar los vómitos en los chicos que son viajeros, que están arriba de un auto, bueno, los que van en barco, en avión y demás, que empiezan con náuseas, vómitos o con vértigo en situación de mareo por locomoción, ¿no? Y esto siempre en los mayores de 2 años. No se me ocurriría darle un dramamine a un niño por vómitos por una gastroenteritis, pero sí en el que pueda estar asociada a viajes, que no deja de ser quizás una indicación importante en lugares que son quizás más turísticos o lugares de pasaje, ¿no? Hablando del interior. Bien, y acá viene algo que es súper importante, que es verdad que uno dice, bueno, a ver, pero sirve o no sirve, pero me lleva un montón de tiempo, lo tengo que tener al paciente acá bastante tiempo. Bueno, quizás lo podamos sacar a la sala de espera y no sea el paciente que tiene que estar bajo una observación estricta. Pero quizás la prueba de tolerancia oral sea el gol estándar para el paciente con vómitos por una gastroenteritis, quizás no los vómitos incoercibles del todo, el paciente que está inestable, ¿no? Pero el paciente que está muy vomitoso, pero que en realidad está bien, juega, va bien, el que tiene alguna que otra náusea y vomita, quizás la prueba de tolerancia oral debiera ser el gol estándar de resolución de su problema. Ahora bien, uno dice también, esto yo lo aprendí de mis maestros, bueno, vos tenés que hacer la prueba de tolerancia así, así, así. Y cuando me puse a buscar bibliografía, en verdad solo encontré 2 textos que explican cómo hacer una prueba de tolerancia oral en un niño con vómitos por una gastroenteritis. Y así que yo les traigo un mix de esas 2 bibliografías que un poco que no se ponían de acuerdo en tiempos exactos o en volúmenes exactos, pero les traje algo más intermedio, y que incluso es lo que usamos nosotros en el servicio. La prueba de tolerancia oral consta de 3 pasos. Una es el tiempo de reposo gástrico, es decir, dejar el paciente en ayuno. Se hace un mínimo de 30 minutos, un máximo de 60 minutos, o sea, dejar el paciente afuera en la sala de espera 2 horas sin comer y sin tomar no tiene sentido, es suficiente entre 30 y 60 minutos. Si el paciente pasa exitosamente ese tiempo de ayuno, paso a la administración de volumen fraccionado. ¿Cuánto? Y acá la bibliografía decía de a 2, de a 5 o de a 10. Nosotros en general hacemos de 5 mililitros cada 5 o 10 minutos y después puede ir aumentando el volumen en la medida que va tolerando. Y esa prueba la hacemos durante 1 hora. O sea que si contamos, el paciente está entre 1 hora y hora y media para saber si esto funciona. Y el tercer paso sería el control del éxito del fracaso. Si el paciente vomita durante esta hora de administración fraccionada, sabemos que fracasó y por lo tanto tendría indicación de hidratarse por otra vía, ya sea una vía por sonda nasogástrica o una vía directamente endovenosa. Si el paciente
¿Logró tolerar con esto? Perfecto, es éxito. Y la mayoría de los pacientes responden adecuadamente cuando los padres cumplen con esto de darle los 5 mililitros cada 5 minutos. El mayor error y la mayor tasa de fracasos que hemos visto con las pruebas de tolerancia oral es porque los padres o el cuidador no cumple con esto. Uno le dice, bueno, dele poquito volumen en los siguientes minutos. Bueno, toma, mi amor, y le dan termo entero. Entonces el niño con sed se toma la botella entera y obviamente va a vomitar. Y la mayoría de las veces fracasa la prueba de tolerancia oral por esa razón, pero no por la prueba en sí. Así que quizás a veces hay algunos pacientes que nosotros dejamos en observación directa para poder ver que esto lo hagan adecuadamente. Y ahora bien, y ya para finalizar y cumpliendo con el tiempo y dejamos abiertas las preguntas, algunos tips para el trabajo diario con respecto de los vómitos, que era el signo que nos traía hoy, el síntoma que nos traía hoy, que siempre es importante diferenciar los vómitos respecto de otras entidades. Regurgita, tiene arcadas, tiene náuseas, no tiene vómitos. Conocer las características de estos vómitos con las cosas que dijimos, tanto en la evaluación primaria, pero sobre todo en el interrogatorio, y así nos orientamos la causa. Que recordar que, a pesar de la angustia y el malestar que genera tener vómitos, se debe tener como prioridad diferenciar el paciente inestable del estable. La mamá, papá o incluso el mismo niño puede estar muy angustiado porque el chico vomita y no siempre es algo grave. El inestable siempre pensar que el vómito pudo ser la motivación de la consulta, pero no será el foco de mi tratamiento, y eso yo como personal de salud lo tengo que tener claro. El estable, siempre tengo que tratar de descartar lo quirúrgico, y entonces así ya respiro tranquilo y todo lo otro puede tratarse de 1000 formas y puede esperar 1000 formas, pero los otros 2 puntos anteriores no. Si el cuadro no es quirúrgico, la mayoría de las veces lo más probable es que el paciente esté sufriendo una gastroenteritis. Quizás en sus inicios, y por eso solamente empieza como vómitos, y quizás si lo cita el otro día, empezó con diarrea también. El otro tip que nos parecía importante es que no siempre es necesario medicar, pero sí siempre es importante hidratar o aconsejar sobre la hidratación. Y otro tip que le podemos dar es que con los niños que vomitan y que están estables y que no es algo quirúrgico, tener paciencia es la clave para esto. Hacer pruebas de tolerancia oral, más de las que solemos hacer, y dejar de pinchar a los pacientes con Reliberan intramuscular. Esos son los tips que le podemos dar para el trabajo diario. Bueno, ahora si les parece, dejo de compartir pantalla. Agradecemos a todos el estar, el que hayan aguantado hasta ahora. Y dejo de compartir, como les decía, para poder ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, sugerencia. Voy a ir más abajo porque tenía la parte de los saludos que no la sacamos. Hay una pregunta, Doc, que justo era más para ustedes, que decía ¿cuándo se consideran vómitos incoercibles? Que esa no contesté. Es re importante esa pregunta. Nosotros tomamos vómitos incoercibles cuando son, la bibliografía dice de 2 a 3 vómitos en una sola hora. La verdad que la bibliografía española, la bibliografía que es de la Sociedad Argentina de Pediatría, que quizás es más viejita, nos habla de más de 5 vómitos en una hora. Nosotras personalmente cuando consultamos esto hay que tener mucho cuidado porque en realidad quizás es un vómito con un montón de arcadas, pero tratamos de que el punto de corte donde ya es vómitos incoercibles, sí o sí es más de 5 vómitos en una hora. Después acá Héctor pone lo de los costos, es muy cierto, pero a nosotros nos toca derivar todos los cuadros de apendicitis aguda de menos de 30 kilos, porque no mandan trocares pediátricos, pero bueno, parece que el gasoil es más barato, sí, es verdad. Bueno, a veces viste estas cuestiones que uno dice, a ver, es mucho mejor si hacemos tal cosa, pero bueno, a veces es difícil traspasar algunas barreras. Sí creo que más allá de eso tenemos una obligación como personal de salud de saber qué es lo que está bien y qué es lo que no, ¿no? Había otra pregunta que decía, ¿qué hago si el paciente vomita y tengo que colocarle máscara de reservorio? Una cosa así me preguntaban. Yo le sugería que le hagan una sonda nasogástrica y que puedan darle aporte por oxígeno, darle Tal aporte de cual. oxígeno. Esa era Exacto. mi respuesta para esa persona que me decía, ¿qué hago si vomita y tengo que Sí, ponerle oxígeno? sí, Yo tal le cual. decía, ponerle una sonda nasogástrica abierta y podés ponerle el oxígeno que necesita el niño.
Tal cual, exacto. Y sondas de un buen tamaño, ¿no? Porque por ahí la sonda finita, finita, finita tampoco sirve, así que sí, sí es verdad, tal cual, Lili. Después acá Naila nos preguntan, algunas guardias a niños mayores de 10 años le dan buscapina con sartal intramuscular. Esa es mi respuesta, en realidad es incorrecto, es absolutamente erróneo, es casi poco ético. Eh, no, intramuscular no, buscapina no, sertal no, salvo quién podría llegar a hacerlo, quizás un paciente que ya tiene un diagnóstico, por ejemplo, de una litiasis vesicular, que ya tiene su diagnóstico, que tiene piedritas, que se mandó una macana con la dieta, que está esperando cirugía, capaz la buscapina le puede venir bien, es cierto. Pero fíjense que es un paciente como súper particular. Ahora, el paciente de años que viene con vómitos, que no sé muy bien qué tiene, y yo le estoy enchufando un intramuscular de buscapina con sartal, estamos haciendo las cosas mal. Le sugiero a quien lo haya indicado que se vaya a leer, porque la verdad que estamos haciendo algo muy incorrecto. Incluso hasta casi problemático si el paciente tuviera, casi no, muy problemático si el paciente tuviera alguna cuestión quirúrgica, no va a ser más que provocarle una calma transitoria, que el proceso siga avanzando y que el diagnóstico sea más tardío con posibilidades de complicaciones. Así que si la pregunta es si es correcto, no, es absolutamente incorrecto. Después acá, ahí se me fue, pero una de las chicas preguntaba cuánto es el volumen según la edad. Ay, ¿dónde está? Según Acá. la edad, prueba de tolerancia oral. Sí. O sea, No, es para todos igual. 5, si quizás es un niño muy grande, 10 mililitros está bien, pero no más que eso. La mayor macana y el mayor fracaso sucede cuando les damos volúmenes sin medir. Tengan por idea, el paciente preescolar debería tomar de 5 mililitros cada 5 minutos. Si toma un par de veces y anda todo bien, le pueden dar más volumen, pero nunca caigan en decir, ah, lo tolero, bueno, toma el vaso, ¿sí? Pues muchas veces la avidez por tomar todo junto es lo que por reflejo saca de vuelta. Y no es que haya fracasado, es que nosotros hicimos mal la prueba. Y para un niño más grande, un niño escolar, con 10 milímetros está bien también. Quizás 5 sea muy poquito, 10 milímetros es suficiente. Pero sean cuidadosos en los inicios. Bueno, después algo más. No, después, bueno, tenemos saludos, veo. Isabel, veo que me mandas una consulta que es aparte. Ya envié el mail, no lo he recibido, todos los mails que recibí yo personalmente los respondí con el compartir. Así que te pido por favor que lo envíes otra vez. Yo te pongo acá el mail. Quizás lo mandaste a otro lugar con algún detallito en el tipeo, así que te lo mando otra vez, copia y pega y manda acá. Bueno, creo que estamos, y ya incluso estamos pasadas. La dilución, ahí había una para vos, Lili, me parece, se me fue o no. sí, le acabo de responder. Ah, perfecto, perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, Ah, estamos, bárbaro, estamos cumplidas en el tiempo, no sé, Lili, si vos querés agregar algo más. No, Doc, muchas gracias por la invitación y No, a todos saludos y gracias por las preguntas. bueno, me sumo al agradecimiento de Lili y agradezco a Lili haberme acompañado. Muchas, muchas gracias por tomarte ese tiempo. Nada, Doc. Bueno, saludos a todos. Hasta el próximo jueves.